Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más, a Podcast con Ellas, un lugar donde el mundo de la mujer puede ser más leve, no tiene que por qué ser complicado. Muchas veces creemos que es complicado, pero día tras día usted está aprendiendo junto a nosotras que lo podemos hacer mucho más liviano. Pero yo no me encuentro sola, estoy súper bien acompañada. ¿Cómo estás, Sandri? Bienvenida, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿cómo están todas? Placer estar aquí de nuevo con ustedes. Fabi, ¿cómo estás? Hello, hello. Muy bien. Y Cinti, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Cinti, ya para comenzar queremos dejar nuestras redes sociales, siempre damos esa llamada para todos los que nos siguen, para que antes de comenzar con el tema comiencen a viralizar los temas que proponemos día tras día. Claro que sí, nosotros nos encontramos en Instagram, en Pod con ellas, en Spotify, Podcast con ellas. Hoy tenemos un tema que es algo que creo que no va a ser desconocido para nadie que comienza a caminar con Dios. A veces existen ciertos conflictos que pasan por las mentes de muchas personas. Bueno, el tema de hoy habla, ¿por qué me cuesta soltar? Cuando Dios me llama, pero todavía me aferro a lo que conozco. Entonces, ¿por qué me cuesta soltar? No sé si ustedes ya pasaron, yo creo que sí, en algún momento, de conocer a Dios, de ir conociendo la palabra de Él, tener ese conflicto adentro suyo, dejo esto, no dejo esto. No sé si ya pasaron por eso. Mire, yo ya pasé eso cuando comencé en la iglesia. Ujú, Cuando yo comencé en la iglesia yo tenía 12 para 13 años y yo tenía ese conflicto porque yo quería a conocer algo nuevo. Pero como yo era en la escuela y con mis amigos y todo eso, yo era considerado popular. ujú, Entonces, cuando yo comencé a conocer a la iglesia, fue bien difícil para ujú. yo poder dejar eso, dejar essas amistades, dejar essa vida que eu vivia. Tanto que tardei um ano para poder tomar as coisas de Deus em sério. Pero foi um processo nesse ano porque eu cheguei na igreja, comecei a escutar todo novo e eu queria isso novo. Eu queria o que estava vendo na igreja, eu queria ver o cambio que eu via em outros jovens na igreja, eu queria ver essa felicidade que eles falavam em grupo jovem, que falavam no serviço do pastor, os testemunhos que eu via. Eu queria isso, pero ao mesmo tempo eu não queria soltar. Não queria soltar essa amizade, eu não queria soltar essa popular em la escuela, não sei como se fala essa palavra em espanhol, Popular. popular. Eu não queria deixar isso porque eu pensava dentro de mim. E agora, se eu me converto, se eu me entrego a Deus, como eu vou a chegar à escola e como eu vou a ser diferente? Como não vou apoiar a eles? Como eu não vou fazer as coisas que eles fazem? Então, eu tinha esse conflito dentro de mim. Então, que eu assim, eu era duas pessoas. Ujú. Yo era una cosa para mis amigos y yo era una cosa en la iglesia, porque yo quería los dos mundos. Yo quería el mundo y yo quería el Señor Jesús. Yo quería aquel que no sabía bien cómo me iba a cambiar por dentro. Después de un año yo comencé a entender. Entonces yo, incluso yo llegaba al punto que yo estaba en el servicio, yo estaba en la iglesia, yo estaba en el servicio y mis amigos, mis supuestos amigos, iban a la iglesia, quedaban en la ventana de la iglesia atrás, me llamando. ¿Y Ujú, que yo hacía? Yo me levantaba, yo hacía que iba al baño y ujú. salía para afuera y yo quedaba todo el servicio afuera con ellos. Quedamos ahí platicando, fumando, haciendo las cosas que ustedes, así, un joven quiere, que cree que es la mejor cosa. Ujú. Quando eu via que faltava 5 minutos para terminar o serviço, eu regressava pensando que meus papás, o pastor, nadie me estava vendo. Que Deus não estava vendo, que nadie estava vendo. Que eu estava assim, wow, pode ser duas pessoas. Ujú. Então, terminando assim, acabando, via que terminava mais ou menos 5 minutos de serviço, eu volvia, quedava aí de pé, cerrava os olhos, fazia a oração, aí meus amigos se iam, eu começava, terminava o serviço, eu começava a limpar, ajudava na escolinha, tudo que necessitava era aquela jovem perfeita. Ujú. Todo que o pastor pedia, as maestras, as obreiras que pediam, eu estava aí para fazer todo. Pero eso foi assim mais ou menos um ano que eu hacía. Eu incluso para poder agradar esses amigos, meu papá tinha um negócio, então eu só roubava
no negócio de meu papá para poder agradar a eles, para poder comprar as coisas que queríamos aquele dia e todo isso. Eu cheguei a esse ponto, então eu estava na igreja escutando a palavra e vivendo esse mundo, pero havia uma coisa especial assim que hoje eu vejo, Deus já estava preparando. Deus Ujú, estava com paciência. Deus sabia assim, quando eles, a palavra entrar, que é de entender o que eu tenho para ela, vai ser para sempre. Entonces, yo hacía eso, yo iba a la iglesia, también robaba de mis papás, escuchaba la palabra, pero yo comencé a ver de verdad mis papás cambiando. Porque eu ujú. vim de uma família de peleas, de bebidas, meu papá foi preso, minha irmã se huiu da casa, Sí, se salió de foi la da casa, casa huyó. Ujú, e huyou da casa. Então, eu venia de uma família que não tinha amor, que tinha vícios, todo isso. Então, eu pensava, isso é normal. E o que os ujú, meus amigos fazem é normal. Eu não tenho amor em casa. Eu pensava que esse amor que meus amigos davam, que era um amor verdadeiro. ujú, Então, eu ujú, seguia isso e escutando a palavra, vindo à igreja, ajudando. E sempre em minha cabeça, como pode ser isso, de ser 2 pessoas? Então, vou segurando isso, nadie sabe. Pero, quando aí depois de uns 6 meses, mais ou menos 7, tudo que eu fazia, eu pensava já. Eu já começava a pensar, meus amigos veniam, supostos amigos, tocavam, eu mirava na ventana e eu queria quedar um pouquinho mais, escutar um pouquinho mais. Pero no, ay, mañana se vão quedar riéndose de mim. Então saía. Ia para o negócio do meu papá, seguia roubando. Pero uma vez eu vi meu papá e minha mamã, isso me chamou assim, me chocou, foi que eles estavam encerrando o dia do negócio e meu papá e minha mamã oraram por o dinheiro que havia entrado naquele dia, eles já não viam como dinheiro. Eles já viam como primeiro tenho que dar para Deus. El ujú, diezmo, ¿no? Los diez por ujú. ciento. Y yo entré y yo los vi con la mano agarrada enfrente de la caja, ¿no? Y ellos orando, mi Dios, vamos a separar aquí los 10% para usted multiplicar. Y yo quedé así, mi Dios, ¿y ahora cómo voy a robar? ¿Y ahora cómo voy a agradar a mis amigos? ¿Cómo voy a hacer eso? Y desde aquel día yo ya no tuve courage Coraje. Coraje, de o tocar valor, mais, né? nesse Ujú, nunca mais, nesse aí eu não tocava mais. Então eu hacía de sacar alguma coisa ou outra do negócio, pero que nada tinha a ver financeiro, porque eu dizia, não, eu vou roubar a Deus, eu já não estou roubando a meus papás. ujú, E depois eu pensava assim, meu Deus, por que estou pensando isso? ¿Por qué estoy pensando eso? Pero ya estaba entrando la palabra, ya ujú, estaba entrando. Y yo me acuerdo que yo iba a la escuela y pegamos las maestras y para mí antes eso era normal. O la maestra hablaba, vamos a hacer un examen de sorpresa. Yo me levantaba como quería, iba al baño, sentaba en el baño, esperaba que el examen terminase, volvía a la clase y ellos no me hablaban nada porque yo ya había una vez pegado a una maestra. Wow. Entonces, ellos ya assim, essa muchacha não vale nada. Essa ujú. muchacha não vai graduar, essa muchacha coisa. Então, assim, já era normal isso. Então, eu me levantava, me ia, pegava as maestras, ia de uma escola a outra. Isso era a popularidade que eu tinha. Ia de uma escola a outra para pelear com outros ninhos, tudo isso. Pero depois que eu vi essa cena de meus papás e ia escutando a palavra na igreja, eu comecei, a pensar 2 vezes. Quando me chamavam para fazer algo, eu assim: "Meu Deus, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso". Então eu comecei a falar com Deus a minha maneira Ujú, e pedir a Deus: "Deus, eu não quero ser assim. Eu de verdade eu quero buscar-te, pero como dejo isso? Como hago isso?". E Deus foi guiando. De a pouquito, Ele foi separando esses jovens de cerca de mim. De pouquito, eles pararam de ir à porta da igreja, como se houvera olvidado de mim. ujú, Chegava à escola e sim estava em todo isso, pero eles já não iam à igreja, já não me chamavam a atenção. Então, eu comecei a escutar mais, escutar mais, escutar mais. Aí chegou um dia que eu falei assim: ah, já tomo, já fumo. Antes de me entregar, então, quero provar uma coisa mais. Quero provar drogas. Aí eu me entrego por completo.
E eu me acordo que esse dia que eu pensei isso, eu saí da classe e vi um muchacho do outro grado, de outra escola, e eu falei para ele: "Mira, amanhã vai ser a última vez que eu vou roubar de meus papás e eu vou ir e quero comprar droga, quero weed, não sei como sabe, Marihuana. marihuana". Ujú. E eu me acordo que eu fui naquele dia e já havia falado que não ia roubar, pero aquele dia, porque eu queria isso, eu fui e eu hice isso, roubei. Al otro día llegué a la escuela y quedé todo el día ansiosa. Todo el día ansiosa, todo el día ansiosa. Ay, después de la escuela, después de la escuela, después de la escuela. Terminó la escuela y yo salí, el muchacho nunca llegó. Ujú. El muchacho nunca llegó y yo, mi Dios, es só una vez más, ya me iba a entregar de una vez. Aí eu me acordo que estava com minha irmã e eu falei assim: "Ai, vamos que tenho que trabalhar hoje me toca no negócio de papá, tenho que trabalhar, é meu turno". Y íbamos de la escuela hacia el trabajo de mi papá y había mucha policía, mucha policía. Y yo hablé con mi hermanito, vamos a ver qué pasó. 5 minutos no importa. Cuando yo llegué, el muchacho que me iba a vender la marihuana, un carro vino y lo pegó, Lo chocó. lo chocó. Y en eso el muchacho estaba tirado, no tenía esa parte del Dios. rostro. Y vino el hombre de la ambulancia, agarró la oreja de él, lo puso. Yo me acuerdo así como, y yo miré, yo, Dios mío, y Dios habló así conmigo. Si no te agarras a mí, eso puede ser tú. Aquí estoy, ¿qué más quieres? Ujú. Nesse dia eu fui trabalhar e eu ansiosa, como vamos à igreja, papá? Que hora vamos à igreja? Que hora vamos ao serviço? Que hora vamos ao serviço? E aí, cheguei ao serviço e quando cheguei ao serviço, participei do serviço, terminou o serviço, me sentei, falei, pastor, necessito falar com você. Aí ele pastor, sim, Sandra, vamos falar e tudo isso. E eu falei assim, pastor, sou hipócrita. Sou uma pessoa hipócrita, sou uma jovem hipócrita, porque eu vivo duas vidas, eu sei uma coisa aqui e afuera sou outra. Aí ele passou assim, não, eu sabia tudo. Eu andava orando por ti. E eu, você orava por mim e você não me deu. E o pastor falou assim, deja que seja o tempo de Deus. Agora é o tempo de Deus. Agora tu vas ver o que é a paz de Deus, qual é o amor de Deus, qual é a verdadeira alegria que tanto buscas nisso. Ujú. Desse momento eu me entreguei. Eu me acordo que foi lunes e eu não esperava o momento de chegar miércoles. E aí, depois desse miércoles, eu me acordo que tudo cambiou. Eu me acordo que eu orei e falei com Deus. E depois do serviço, o miércoles, eu abri meus olhos e falei assim, já não me importa. Não me importa o que vão falar, eu não me importo nada disso. Cheguei o outro dia na escola e foi cambio drástico. Ujú. Eu cheguei e já não me importava. Os muchachos vieram falar comigo, as muchachas vieram falar comigo. Eu disse, não quero nada disso. Não quero parte disso. Não quero nada. E eles, agora vai ser virgem? Agora vai ser a Virgem Maria? Agora vas traer tu Bíblia à escola? Agora vas querer poner tu fé dentro de nós outros? E eu quedei em silêncio porque de verdade estava nova nisso. Eu falei Sí. assim, Deus meu, não sei o que falar aqui. De a Ujú. pouquito, tu me vas ensinar como vou ganhar a eles, como a palavra me ganhou, não? Te ganó. Ujú. Ujú. E de aí comecei a cambiar. Comecei a falar não ao mundo. Claro, não vou falar que foi fácil, Claro que no. que eu fui perfeita na primeira No. semana, no Ujú. primeiro mês. Não, eu orava muito, pedia a Deus. Fui pedir perdão às maestras. As maestras me quedavam assim, essa muchacha. Então, ¿Será que es verdad? aí tardou aquele pouquinho das pessoas ver o cambio, pero tive que pagar o preço. E é muitas vezes isso que uno não quer pagar, porque depois que sim, me entreguei e todo, e comecei a ter esse cambio, aí eu vi que o mundo de verdade não era meu amigo, Ujú. que essas pessoas não eram minhas amigas, Ujú. porque eles me deixaram ao lado, claro, porque Deus queria isso, para poder me proteger, guardar. Foi a melhor coisa. Pero eu vi depois aí, eu me cercava, queria falar com eles, já não falava malas palavras, já não fazia nada disso. Pero igual
quería que pasar la fe para ellos, Ujú. pero yo vi que ellos realmente Se apartaron. se apartaron. Y eso me ayudó a crecer mucho con Dios. Ujú, Entonces, às vezes uno parece que está perdendo, pero hoy, graças a Deus, eu miro atrás e eu vejo assim, meu Deus, hoje eu tenho 34 anos em la ujú. igreja buscando a Deus e todo isso. ¿Foi fácil? Não. Foi uma pelea interna de qual é melhor, como lo cambio, como lo dejo. Sí, pero vale la pena. No, y ahí vemos, no importa la edad, ¿no? Ujú, Usted tal vez esté escuchando y diga, ok, ella le pasó eso en su juventud, pero yo ya soy una mujer casada, ya soy grande y sigo con los mismos conflictos. ujú, Em, Hace un tiempo atrás escuché a una persona también comentándome que tenía esa doble vida, ¿sabes? Como que el mundo la tiraba de un lado y las cosas de Dios, ella sentía literalmente que el mundo jalaba un brazo y las cosas de Dios jalaban otro y ella estaba en el medio de esa situación y me causó mucho dolor porque me dijo, cuando estoy haciendo parte de ese mundo, con esa gente, con esas amistades, con esa relación, lo que fuera, tampoco se siente parte de eso, pero sabe, como vive esa ujú. doble vida, que tampoco es parte del reino de Dios. Entonces, el diablo utiliza esas armas justamente para hacer que nosotros perdamos tiempo, Ujú. porque él sabe que en cuanto nosotros perdamos tiempo Sí, en ese conflicto, él sigue ganando. No es que tú no eres del mundo y tampoco eres de Dios, es que en realidad todavía no entraste en el reino de Dios, Dios Uhum, es. ¿verdad? así es. E eu vejo muito que as pessoas têm medo, Ujú, medo del futuro, medo del desconocido. Es que todo lo que ella vivió hasta el día de hoy, mismo que fuera algo malo para su ujú, vida, ¿no? Un relacionamiento tóxico, unas amistades que la llevan a las drogas, a ujú, los malos pasos, un ambiente que la pone para abajo, mas es algo familiar. ujú, Es algo que ella já está acostumbrada. E quando ela tem que tomar a decisão e tomar assim, ir a um futuro que ela não sabe como vai ser, então o diabo le põe medo, não? Pero como vas a tomar essa decisão? Se dejas este homem, te vas a quedar sola para sempre. ujú, Se ellos son sus amigos desde de pequeños, ¿cómo vas a dejarlos, no? Entonces, la persona queda naquele conflito de que la gente va a pensar de mí, y si yo me quedo sola, él es malo, pero por lo menos estoy con alguien, ¿no? ujú, Entonces, ella no consigue dar ese paso y entregarse por el miedo del futuro. Yo veo mucho. Algunas personas es porque de veras eh, todavía están enamoradas del pecado y todavía están enamoradas de este mundo. Mas otras personas no quieren, pero tienen miedo de tomar ujú, la decisión correcta para su vida, ¿no? ujú. No es que no quieren, muchas de ellas hasta quieren, pero Mm, tienen el miedo de pagar el precio, ujú, Ujú, ¿verdad? é, Entonces, como usted decía, ¿no? ujú, ¿Cómo va a ser mi vida? Tipo, yo estoy dependiendo de esta persona ya hace tiempo y si lo dejo, ¿qué ujú, voy a hacer? Pero muchas tenemos testimonios, ¿verdad? Como Sandra ujú, dijo, pero tenemos también testimonios de personas que han renunciado a eso y ellas alcanzaron algo que ellas ni sabían que tenían la potencia en tener. ¿Cuántas de ellas no salieron adelante? ¿Cuántas de ellas muchas veces por dejar esa persona tóxica, esa persona vio en ella algo diferente? ¿Cómo es que ella va a decir no a mí para querer algo con ujú, Dios? mm, Y ujú, esta persona hasta quiso buscar a Dios como ella. Y tenemos testimonios de personas que renunciaron y al final acabaron. Dios dio para esa persona que renunció, pero ya la dio a esa persona ya totalmente transformada, ¿no? Porque Dios vio en ella el precio que ella pagó de renunciar, ¿no? De ujú, decir, no, yo quiero a Dios, ujú, entonces voy a hacer lo que tenga que hacer, dejar las amistades, dejar hasta muchas veces familiares cercanas que nos llevan a esa vida, ¿no? ujú, Pero si yo me decido, Dios es conmigo, porque es ujú, aquello, nada que yo voy a renunciar no va a ser mucho más que Dios me va a dar. Y ujú, lo Mm, más importante es mi salvación con Él, ¿no? ujú, Y muchos tienen ese conflicto, ¿no? De que yo puedo seguir a Dios, yo puedo estar con Dios sin renunciar a lo que ya conozco. Es como, hasta ayer
platicaba así con mi esposo y le decía, de repente, yo también viví ese conflicto. Tal vez, como tú dices, Cindy, nosotros entramos a la casa de Dios, entramos a la presencia de Dios, y no es que nosotros entramos sin saber, o sea, si estamos escuchando al pastor y no entendemos completamente nada. No, sí, el Espíritu Santo está Uhum. ahí, Dios está ahí y nos da la capacidad de entender. Solo que muchas veces nosotros tomamos la decisión de ir dejando las cosas poco a poco. Yo comentaba hacia mi esposo, yo le decía, al principio es como que yo sabía cuál era la receta para hacer, por ejemplo, un pastel, ¿no? Usted sabe cuál es la receta para hacer un pastel. Necesita un huevo, Mm. necesita harina, necesita la manteca, necesita la leche. Usted sabe todos los ingredientes, pero usted decide, no, solo voy a agarrar la harina, voy a mezclarla y a ver si sale el pastel. Entonces, así es nuestra vida. Tal vez usted está ahí agarrándose, ok, solo voy a dejar a esta relación Uhum. que tal vez hoy usted dice, él es el tóxico y tal vez la tóxica era usted, porque quien no tiene a Dios es la persona que lleva el mundo y muchas veces es persuadida a lastimar a otros. Uhum. Entonces, cuando no tenemos a Dios, nosotros somos influenciables. Entonces, en esa relación puede ser que no sea la otra persona, puede ser que sea usted. Uhum. Entonces, yo estaba así queriendo dejar, como tú, poco a poco, y queriendo Uhum. vivir dos realidades. Entonces, mientras no dejara todo, no iba a haber el cambio. Sim. Y muchos están así en la casa de Dios. Y si hago esto, si hago una oración, el pastor dijo, vamos a hacer un ayuno, entonces yo solo voy a meterme en este ayuno y después de este ayuno, ahí a ver qué pasa. Pero Uhum. adentro tuyo, Dios sabe que la intención no es abandonar, es simplemente por Sim. estos 21 días, 40 días, lo que fuera, tú vas a estar en ese propósito, pero la intención adentro no es. Uhum. Entonces no pasa nada. É. Uhum. Ahí después llegan y dicen, no, lo que pasa es que yo hice esto y no funcionó. É, não, isso me passou. ¿Te Eu pasó? até não, não, isso me passou, eu digo assim, que me passou que eu atendi uma chica, não? Sim. Não digo que seja uma chica porque não era muito jovem, pero tampouco maior, uma mulher adulta. E ela me vino a dizer, senhora, quero falar com você porque eu hice o propósito, eu hice a campanha, eu estou fazendo tudo o que o pastor disse, pero não, pero me salió mal. E eu dije, que te salió mal? Es que, perdão, eu tenho empecé um relacionamento, pedi a Deus um homem de Deus, fiel, que temer a Deus, e Deus me lo dio. Mm, Y después de 7 meses que estamos juntos, él viene y dice que no podemos estar más juntos. Él rompió el relacionamiento y ella lloraba y me decía eso, ¿no? Y yo dije así, y yo me quedé mirando y pensando, Espíritu Santo, muestra qué es que lo que está ujú, pasando, ¿no? Entonces ella dijo, ¿por qué Dios permitió que estuviésemos 7 meses juntos para después él terminar conmigo? ¿Por qué no fue en el principio? Yo ya ahora lo quiero, estoy aquí muy triste, ujú, estoy muy enamorada. Y yo pregunté así, ¿cómo fue ese noviazgo? ujú. ¿No? Ustedes hicieron todo lo correcto, lo que la palabra de Dios dice. Entonces ella, Aí que ela Ahí bueno, percebeu. después de 4 meses, ¿no? Nosotros tuvimos intimidad. Mm, Pero nosotros estábamos decididos a casar, quiere decir, la persona piensa, ¿verdad? Que ella puede manipular. manipular Manipular. un poquito, porque como estamos decididos a casarnos, no hay ningún problema desobedecer a Dios. Ujú, Entonces, lo que me llamó la atención fue que él tomó la decisión de dejarla, ujú, porque él se sintió mal. Y después platicando con ella más profundo, y ella me fue contando las cosas, ella mismo dijo, después que hicimos, él se sintió muy mal, se arrependeu. culpable. Yo vi que él estaba mal. Entonces yo pensé así, o sea, ella no estaba se sintiendo tan culpable, él se estaba sintiendo culpable. Entonces, ves, el hombre de Dios que usted pidió, de veras, él fue débil, eso no que, que no debería, pero solo de él se sentir culpable y terminar con usted, yo le dije a ella, muestra que de veras ele era um homem assim temente a Deus como você pediu em sua oração, pero você não. no, Então eu tive que ser sincera com ela, não? ujú, E dizer Uhum. para ela, tu necessitas do Espírito Santo porque queres uma bendição que você todavia não tem estrutura para ter. no, y eso pasa.
eso pasa en todas así las realidades, ya seas joven, ya seas adulto. Y muchas veces nosotros no queremos, nuestra naturaleza, nosotros como seres humanos, no queremos muchas veces que nos digan nuestras verdades. Uhum. Nos duele, nos gusta colocarnos en el lugar de víctima porque es un lugar más fácil y más cómodo. Uhum. Y cuando nosotros conocemos la verdad, y me gustaría que usted acompañase con nosotros este versículo que dice así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Cuando nosotros conocemos la verdad, no es simplemente usted conocer la palabra de Dios, mas usted enfrentarse a su verdad. Sandra, para hacer los cambios, se tuvo que enfrentar a la verdad que ella era. Tal vez en su momento ella pensaba, nadie sabe la verdad. Pero Pero sí, Dios sabía la verdad desde el Sí. principio. Tal vez usted está en una relación en la que los dos se están lastimando, en la que los dos están hiriéndose, o en una relación que tal vez usted tiene esa relación, pero que nadie conoce, o usted piensa, nadie sabe en la iglesia, nadie sabe de mi familia que yo estoy en esa relación, pero esa relación la está llevando a estar hacia abajo, la está llevando a tal vez tomar actitudes, como dijo Fabi, Uhum. Arriesgada también, para su reputación, para su valor. Y usted piensa, nadie sabe la verdad, pero en realidad Dios sabe la verdad. El diablo y sus secuaces Uhum. saben la verdad. La única que no está escuchando su verdad es usted. Entonces, mientras usted no conozca realmente y decida vivir a través de aquello que está escrito, que es la verdad, y asumir, yo no estoy viviendo esa verdad y yo quiero conocerla y entregarme completamente, su vida no va a cambiar. Mi vida solo cambió cuando yo decidí escucharla, obedecerla y probar de ella, abandonando lo que yo sabía que me estaba apartando de Dios. Entonces, no importa la edad que usted tenga, hoy hablamos de algunas realidades. Tal vez hasta el podcast se hizo corto porque nosotras quisiéramos platicar aún más, pero queremos dejar ese mensaje. Si usted está teniendo ese conflicto adentro de su mente de cómo acercarme a Dios, cómo dejar el mundo me jala de un lado, me jala del otro, pero la que está en el medio y la que decide para dónde va a ir es usted. Nadie tiene autoridad para llevarla, obligarla a vivir ese mundo. Sandra puso así, de A a Z, lo que pasa en esa persona. Ella se sumergió en ese mundo, pero no la jalaron. Ella decidió ir para ese mundo. Cuando ella tomó esa actitud y dijo, no, hasta acá, ella dio un giro y se fue, dio la espalda para ese mundo. Y como dijo, 34 años, sí, pero en esos 34 años ella tuvo que seguir permaneciendo dando la espalda a ese mundo. Y hasta que Jesús vuelva, tendremos que seguir dando la espalda a ese mundo. Va a haber conflictos, sí, va a haber personas que nos digan que somos religiosos, que somos, no sé, hipócritas porque viviste de esa manera y ahora estás queriendo vivir de otra. Sí, pero usted está decidiendo vivir por esa verdad. Entonces, a mí lo que me hizo cambiar fue cuando conocí mi verdad, cuando yo asumí mi verdad. Lo que nos hizo cambiar a nosotras es eso. Y tal vez usted encuentre una persona que tenga ese coraje porque vivió esa verdad, fue liberada y por eso quiere liberar a otros. Esa venda que tenía en los ojos se cayó y por eso está ayudando a sacar esas vendas de otras personas. Y usted tiene que tener el coraje de escuchar esas palabras. Tal vez te encuentre una persona que hable con usted y sea como Fabi y explique, Uhum. pero usted tiene que decir, ok, asumir, esa es mi verdad. Entonces, a partir de ahora, esto es lo que yo soy y qué estoy dispuesta a hacer a partir de hoy. Entonces, la decisión está en sus manos y nosotros dejamos esta propuesta para usted. Pero nosotras nos encontramos en un podcast más en breve y por supuesto nosotras queremos seguir platicando y escuchando lo que usted tiene para decir. Usted ya se encontró en este conflicto, usted está en este conflicto. ¿Qué decide hacer? ¿Qué decidió hacer en ese momento en que encontró esa verdad que a veces, muchas veces nos asusta, nos confronta y muchas veces hasta nos enoja?
pero ¿qué es lo que usted decidió hacer? Nosotros te escuchamos acá en nuestros comentarios y por supuesto nosotros volvemos de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Podcast con ella. Nos vemos. Chao, chao. Bye. Bye.